Bienvenidos a las sendas del misterio. Hoy exploramos uno de los proyectos más secretos y controversiales de la historia, el Proyecto Manhattan. Más allá de la creación de las bombas atómicas, esta historia está llena de espionaje, traiciones y decisiones que moldearon el mundo moderno. ¿Qué secretos y conspiraciones rodearon este proyecto? Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje a través de los rincones más oscuros de la historia. En 1939, una carta enviada por Albert Einstein y Leo Szilard al presidente Roosevelt advertía del peligro de que Alemania desarrollara armas nucleares. Este aviso fue el primer paso hacia la creación de uno de los proyectos más secretos de la humanidad. Más de 130.000 personas trabajaron en el Proyecto Manhattan, desde científicos como Robert Oppenheimer hasta técnicos y trabajadores. Pero entre ellos se ocultaban espías que pasaban información a potencias enemigas. En Los Álamos, Nuevo México, el secretismo era extremo. Cada científico tenía acceso solo a la información que necesitaba, pero esto no impidió que espías como Klaus Fuchs se infiltraran. Klaus Fuchs no estaba solo. La red soviética dentro del Proyecto Manhattan incluyó múltiples agentes que ayudaron a la Unión Soviética a obtener información crucial para su programa nuclear. El 16 de julio de 1945, el desierto de Nuevo México fue testigo de la primera explosión nuclear. Mientras los científicos celebraban este logro, el temor al espionaje y los posibles sabotajes crecía. En el núcleo del proyecto estaba la fisión nuclear, un proceso que liberaba energía devastadora. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que este conocimiento llegara a manos de otras potencias. Hiroshima y Nagasaki no fueron seleccionadas al azar. Aunque los militares justificaron los bombardeos como necesarios para terminar la guerra, muchos creen que fueron mensajes de poder a la Unión Soviética. Muchos científicos involucrados en el proyecto comenzaron a cuestionar sus acciones. Algunos, como Oppenheimer, expresaron arrepentimiento, preguntándose si habían sido manipulados. Las explosiones en Hiroshima y Nagasaki no solo destruyeron ciudades, sino que dejaron cicatrices físicas y emocionales en los sobrevivientes. La radiación afectó a generaciones, mostrando el costo humano de esta tecnología. Aunque el Proyecto Manhattan fue un secreto bien guardado, las filtraciones por parte de espías soviéticos como Fuchs aseguraron que la Unión Soviética no quedara atrás en la carrera nuclear. Conocido como el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer pasó de ser un héroe a un crítico del armamento nuclear. Sus reflexiones aún resuenan: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. El espionaje soviético no terminó con Fuchs.
La KGB desarrolló una red en múltiples niveles del proyecto, asegurándose de recibir cada nuevo avance. Existen rumores de intentos de sabotaje dentro del proyecto. Desde pequeños retrasos hasta intentos más graves, estos actos aún generan debate sobre su origen. Más allá de la Segunda Guerra Mundial, algunos creen que el Proyecto Manhattan fue también una estrategia económica y geopolítica para posicionar a Estados Unidos como superpotencia. Décadas después, documentos del proyecto fueron desclasificados, revelando decisiones cuestionables y detalles que alimentaron aún más las teorías conspirativas. Las bombas atómicas no solo marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino el inicio de la Guerra Fría. La Unión Soviética desarrolló su propia bomba en 1949, gracias a los secretos filtrados. Durante la operación, el Proyecto Manhattan fue tan secreto que incluso el vicepresidente Truman desconocía su existencia hasta asumir la presidencia. Este nivel de ocultamiento es difícil de imaginar hoy. Desde libros hasta películas, el Proyecto Manhattan se convirtió en un ícono cultural. Pero también dejó preguntas sobre el poder que tienen los gobiernos para guardar secretos de esta magnitud. Aunque el proyecto logró su objetivo, también dejó una sombra sobre la humanidad. La amenaza nuclear aún persiste, y la carrera por el poder continúa. El Proyecto Manhattan es un ejemplo de cómo el conocimiento científico puede ser usado tanto para crear como para destruir. Pero, ¿cuánto más no se nos ha contado? El Proyecto Manhattan fue un punto de inflexión en la historia, lleno de secretos, traiciones y decisiones que cambiaron el mundo para siempre. ¿Cuántos de esos secretos aún permanecen ocultos? Una vez más, la historia nos demuestra que los misterios son tan importantes como las respuestas. Si te gustó este video y quieres descubrir más historias llenas de misterio, secretos y momentos que marcaron la historia, no olvides darle like y suscribirte a las sendas del misterio. Comparte este video con quienes disfrutan explorar los enigmas del pasado y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos episodios. Nos vemos en el siguiente viaje al misterio. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.